Padrón, usted nos da 3 veces la clase, en el salón y en los salones de al lado lo seguimos escuchando. Hace 10 años nos reuníamos en Florida un grupo de amigos para tratar de impulsar lo que sentíamos que se necesitaba, y era convocar a los investigadores de todos los pagos del país para que se reunieran, para que se sintieran apoyados y para que dieran a conocer lo que cada uno, amante de su tierra, estaba investigando. Algunos de poco tiempo y otros desde mucho tiempo atrás. Y empezaron a llegar en las 15 jornadas ordinarias que hemos obtenido amigos de todos los pagos, incluso hasta de países vecinos como Elvio Woffrey, que en estos momentos nos acompaña junto a otro grupo. Pero quiero recordar que también en esta marcha, en este camino, en esta cabalgata, como les gusta a la gente de a caballo, va quedando gente por el camino, pero deja su huella. Así que permítanme que recuerde a 2 rochanos que acaban de irse hace muy poco tiempo. Víctor Velázquez, que recordarán que hace menos de un año estuvo acá presentando una ponencia, gran lascaense, con un enorme trabajo, y Néstor Sabatino Dossi, que también falleció. Yo sé que el actual intendente de Rocha, que nos hace el honor de acompañarnos, lo ha sentido de una manera muy especial, pero que no tenga dudas que han dejado al departamento en una posición de recuerdo y de conocimiento histórico que mucho nos honra. Así que muchas gracias. Como se trata de los pagos, yo dudaba qué traer. Me van a disculpar porque no traje ninguna imagen, porque yo sé que los floridenses tienen una aspiración de ser británicos en la puntualidad. Pero se ve que la sangre británica se les mezcló con alguna criolla gaucha, y entonces esa puntualidad después se mueve. Así que yo adapto lo mío a los tiempos que tengo. Así que Luisa, si quiere venir por acá y hacerme el control, mi ex alumna, encantado que venga. Y entonces al final decidí tomar algunos aspectos nada más de la participación de Durazno, la antigua San Pedro del Durazno, en este año 1825. Durazno era una de las poblaciones más recientes en nacer, junto con Salto. Son 2 poblaciones del período cisplatino, 1821-1822. Y Durazno nació con un doble propósito. Aquel gran escritor nuestro, José Monegal, un día conversando con Huáscar Parayada, le dijo: ese pueblo de Durazno, milico y gaucho. Y lo definió muy bien. Gaucho, porque como dijo el propio Rivera, era el lugar para que los huérfanos de la patria encontraron un pedazo de tierra para vivir. Y así fueron los repartos de chacras, de quintas y de alguna estanzuela que se hicieron cuando nació. Y milico, porque tenía como destino ser el cantón, el cuartel del famoso regimiento de dragones, que es la unidad militar decisiva en el año 25, porque fue la única unidad de veteranos con que contaron las fuerzas orientales. Todas las otras fueron milicias. Entonces, ese San Pedro del Durazno, por posición geográfica, por la presencia del regimiento de dragones y por ser el lugar preferido, ya con vivienda personal de Frutos Rivera, estaba llamado a tener un papel importante. Y la verdad que hasta octubre del año 25, la Florida y San Pedro del Durazno fueron de alguna manera los pivots principales del armado en la Revolución. Voy a ser muy rápido y ya digo que es una selección de temas. Se produce el encuentro del Monzón, la prisión, el abrazo, es otra historia. En la noche ya llegan los que habían acompañado a Rivera trayendo la noticia que se ha producido la unión de Frutos con La Valleja. Y en la mañana del 30 de abril se produce el juramento de la bandera en la plaza de San Pedro del Durazno. Y hay una carta que recuerda, evoca, y me voy a permitir leerla porque
nos lleva a ese momento y sobre todo le da participación a esa gente, a esa masa que fue la fundamental en la revolución, pero que generalmente no es la que sale en las fotos de los libros ni en el protagonismo de los libros. Desde el momento de haber proclamado a la cara patria, mandé a hacer una lanza, dice uno de los oficiales que le escribe a Frutos, para mi uso, en la que se enarboló la bandera de la patriótica. No hubo tiempo de hacer una bandera. Yo sospecho que había banderas escondidas de la época artiguista en algún rancho, porque no había tiempo para hacer banderas. La bandera de la patriótica, y se paseó al frente de las tropas y en el cuadro de esta plaza, escoltada con toda dignidad con la tropa. Y después del aplauso general de la tropa, los vecinos y las mujeres tendían sus alfombras y rebozos para que pasase la bandera que llevaba tras sí los corazones. Y toman prisionero al comandante brasilero que muy astutamente Lecor había mandado para controlarlo a Rivera. Y lo toman prisionero y cuando llega Ferrán a Durazno, después escribe, dice: llegué preso al regimiento a las 10 horas del mismo día, el cual se hallaba formado teniendo una bandera extraña que levantaban gritando ¡Viva la patria! 30 de abril del 25. Bueno, por acá hablaron de Julián Laguna, que lanza una proclama en los primeros días de mayo. No me voy a referir a don Julián Laguna, me voy a referir sí a lo que pasó el 15 de mayo. Después de establecer el sitio de Montevideo, lo relata el propio Lavalleja en unas memorias, juntos Lavalleja y don Frutos van al Durazno y ahí firman una serie de documentos. Y hay una orden, la orden general del 15 de mayo, que es fundamental. Solamente un pasaje. La experiencia ha manifestado desgraciadamente en otras épocas que en la revolución las pasiones se desenfrenan y los malvados se aprovechan en estos momentos para cometer los delitos de deserción, homicidio, estupro y latrocinio, y que como tales hechos no evitados en los principios, después se hace un hábito general que al fin consuma la ruina del país. Esto era nada más y nada menos que la autocrítica de lo que había terminado el período artiguista. El período artiguista no es el tema de ahora, pero en aquel desborde de enemigos que tuvo que enfrentar Artigas y los orientales, fue imposible poder establecer un orden como era de desear. Y lamentablemente se abrieron las puertas de la impunidad o de una cantidad de hechos que al grito de ¡Viva la patria! En realidad buscaban beneficios personales para algunos. Esta revolución del año 1825 viene con un mandato, en parte desde Buenos Aires, pero también asumido por Lavalleja y Rivera, que es que tiene que ser una revolución en orden y donde se respeten las propiedades y los derechos civiles de los vecinos. Por eso van a haber normas muy precisas para que el poder militar sea contenido por el poder civil. Y ahí jugaron un enorme papel una institución que la hemos nombrado muy poco y que hay que nombrarlo, que fueron los cabildos. Porque en este año 1825 fue el último año que realmente tuvimos cabildos. Porque por la influencia unitaria de Buenos Aires desaparecieron de la Constitución de 1826 y lamentablemente desaparecieron para no volver. Viene la primavera, viene el tiempo de la guerra. El Águila o la retirada del bizcocho, Rincón, Sarandí. Fueron 3 acontecimientos militares donde las fuerzas de San Pedro del Durazno tuvieron un papel muy importante. Tanto los dragones orientales, incluso uno de sus comandantes, Ramón Mansilla, murió en el combate del Águila, como también Julián Laguna al mando de las milicias del Entre Ríos y Negro. Pero por ahí anduvo Felipe Caballero, por ahí anduvo José María Raña, que después
va a tomar rumbo a Paysandú. Gregorio Más, que era vecinos con campos en Durazno, pero estaba radicado acá en lo que hoy es la Florida. Estos tres acontecimientos tuvieron, como decía, una participación importante de las fuerzas duraznenses. Pero además, cuando se produce la derrota del Águila, ustedes saben que Bento Manuel Ribeiro, que era el más astuto jefe de caballería riograndense, es un poco el juego de figura con Rivera. La historia de ellos es como una vida paralela de Plutarco, da para un enfoque de ese tipo. Ribeiro amenaza que puede venir hacia el cuartel del Pintado, pero se dirige hacia Montevideo. Y ahí es que planifican con Lecor el plan de salir a dar batalla, porque suponen que Rivera y Lavalleja están a una gran distancia, por lo que acaba de decir Mario recién, y que no van a poder unirse. Entonces ahí se produce una gran alarma, y de Florida se van a trasladar la infantería al mando de Duarte, la artillería, las oficinas de la comisaría de guerra, e incluso cerca de la batalla de Sarandí se traslada hasta el gobierno. El gobierno que ya no era provisorio, era gobierno delegado, porque Lavalleja había asumido el cargo. ¿Por qué se da la batalla de Sarandí? Porque van hacia Durazno. Durazno era el lugar donde había alrededor de 700 prisioneros brasileños tomados desde que tomaron a Borba en San José, en los primeros días de mayo del año. Y están los documentos donde claramente está muy claro que el objetivo era tomar San Pedro del Durazno, pensando que, reitero, los compadres estaban a mucha distancia. Pero eso no fue así. Y entonces se produce la batalla de el Sarandí. Y escribe Duarte: nosotros estamos haciendo méritos para que nos lleven al hospital de locos, pues maldito el juicio que tenemos, porque la importancia del suceso no es para menos. Yo ya lo he manifestado en otra oportunidad, que tenemos que pensar una geografía donde Sarandí Grande no existía. Faltaban 50 años para que naciera Sarandí Grande de la mano del ferrocarril. Por lo tanto, la población más cercana a el campo de batalla fue San Pedro del Durazno. ¿A dónde fueron los prisioneros? ¿A dónde fueron las tropas vencedoras? ¿A dónde fueron los heridos, que fueron tantos? A San Pedro del Durazno. Y miren esta carta de Lavalleja, hablando de los heridos. Es imposible poder a usted manifestar el sentimiento que me oprimía cuando a los 24 horas después de la acción andábamos buscando nuestros compañeros y encontrábamos algunos que se habían arrastrado más de 10 cuadras para hallar agua con que apagar la sed que causaban las heridas de las balas, porque la mayor parte o todos están heridos de bala. Se establece un hospital patriótico, un hospital de sangre. Van a haber cirujanos que ya estaban en el ejército oriental. Los chasques corren increíblemente, porque uno mira que las cartas a las 24 horas estaban en Buenos Aires. En Buenos Aires reúnen medicinas, vienen facultativos de Buenos Aires, hay un facultativo que va a servir de las fuerzas portuguesas y se establece ese hospital. Pero no alcanzaban, se calcula alrededor de 250, 300 heridos. Se curaron los heridos brasileños en el Hospital Patriótico del Durazno. No era cuestión de terminar una batalla con una degolladera. Eso no sucedía en esos tiempos. Y hay una circular de Lavalleja solicitando auxilios a todos los pueblos de la provincia para que envíen elementos para el hospital. Y así contesta Maldonado, Minas, Santa Lucía.
y solamente por alguna cita del Cabildo de San José, dice: se dieron activas disposiciones para aprontar los medicamentos, hilas y vendajes, tomando con empeño, y otra vez hay que nombrarlas por suerte, tomando con empeño las señoras, tienen el gusto de haber entregado al efecto al señor don Manuel Saura cuantas han podido hacer. Y Santa Lucía dice: cuando recibí el oficio de vuestra excelencia, encargándome pidiese a las señoras de esta villa hilas y vendas, ya la sensibilidad de estas señoras en beneficio de nuestros heridos se estaba ocupando en hacer esos útiles. Los muertos incontables en esos días. Por eso, en los libros de la parroquia de San Pedro del Durazno hay una partida muy espartana, muy lacónica, a lo que llegó a ser solamente el sacerdote, tal vez fatigado de consuelos y de extrema unción. Se advierte que en este cementerio y en el de abajo, eran los dos cementerios de la villa, se les dio sepultura a 63 militares de los heridos del ataque del Sarandí, entre portugueses y castellanos. Recibieron el sacramento de la penitencia y la santa extrema unción, y para que conte lo firmo, Pedro Nolasco Prado. Lavalleja va a escribir al otro día de la batalla uno de sus más célebres partes, ¿verdad? Aquel que, donde habla de la sable en mano y carabina a la espada. Y termino recordando que después de la batalla de Sarandí, prácticamente Lavalleja ya no regresa a Florida. El campamento del Pintado prácticamente se levanta y se va a concentrar todo en San Pedro del Durazno. Allí recibe Lavalleja la noticia de que se ha incorporado la provincia oriental al conjunto de las provincias unidas del Río de la Plata. Allí reasume Lavalleja el cargo de gobernador, el cargo político, porque recuerden que era gobernador de la provincia y capitán general, lo político y lo militar unido. Y como no podía ser de otra manera, no faltaron los bailes en octubre y noviembre en la Villa San Pedro del Durazno para conmemorar el triunfo. Y uno de los memorialistas que recuerda estos bailes dice que era un espectáculo muy extraño ver a algún jefe de los prisioneros brasileños bailando con las damas de la sociedad de San Pedro del Durazno. Y ahí se fue cerrando el año 25, y lamentablemente el año 25 se va a cerrar con la separación, con la división de don Frutos y Juan Antonio Lavalleja. Y al mediodía del 27 de enero de 1826, Rivera abandona Durazno, y ahí se produce esa fractura que lamentablemente va a hacer que la historia que viene de la revolución hasta el año 28 no tenga esa unidad de almas y de propósito de don Juan Antonio y de don Frutos. Muchas gracias.